A nombre de todos, bienvenido Iván. Muchas gracias. Tienes la pantalla y toda nuestra atención contigo. Buenas noches a todos, mi nombre es Iván L., soy una persona codependiente y también soy comedor compulsivo. Yo justamente pues nací en el programa en FODA. Ya en noviembre se cumplirían 5 años desde que yo llegué a grupo y algunos compañeros me han visto o he tenido la oportunidad de pues, compartir sala de recuperación. Pues en un principio a mí me da mucho gusto poder regresar a compartir mi experiencia y pues cómo la he vivido y pues cómo me la estoy llevando, porque es algo muy significativo para mí. Y ahorita, bueno, con los que no he tenido la oportunidad de escuchar ni, bueno, he tenido la oportunidad de convivir dentro del programa, sabrán por qué. Pero literalmente a mí el programa me salvó la vida. Y pues no es algo que haya sido por mi propio mérito. Fue un regalo de mi poder superior, el haber salvado mi vida. Y bueno, yo esta ocasión vengo en representación de mi grupo, bueno, así se determinó, que pues en esta, que bueno, yo iba a tener como esta única participación. Entonces, bueno, les comento cómo llegué hace cinco años, porque como se lo decía, pues también soy codependiente. No es que pues ahorita trabajar el programa de comedor, bueno, trabajar la derrota como comedor compulsivo me haya alivianado, me haya curado de la codependencia. O sea, son dos cosas que están allí, o que siempre van a estar allí conmigo. Yo llegué a grupo, lo recuerdo muy bien, un 11 de noviembre del 2016. Cuando yo llegué al grupo, tenía pues un sobrepeso muy grande y en ese momento bueno, tengo un diagnóstico de diabetes. A mí me diagnosticaron diabetes teniendo 25 años y cuando yo llegué al grupo tenía 29. Y pues yo cuando llegué tenía la diabetes descontrolada, o sea, mis medidas la medida normal es de 100. Voy a hablar de cantidades, porque es importante ilustrar este punto. Pues cuando yo llegué al grupo, mis lecturas estaban alrededor de 200, 210. O sea, era un descontrol físico muy grande. Me sentaba en la silla y parecía que no podía estar quieto. O sea, parecía que me iba a dar como un colapso nervioso. Hablaba y hablaba con temor. De hecho, prácticamente ni hablaba, pero estaba así como que en mi silla, acurrucado, hasta me ponía las manos para protegerme, respiraba muy rápido, no podía escuchar a los compañeros, no podía escuchar lo que me querían transmitir, porque sentía una angustia, de esas angustias, así me dice mi experiencia como codependiente, que cuando pues, la persona por la cual codependes se puede ir y sientes que se te va la vida, o sea, literalmente sientes que te mueres. Literalmente empiezas a pensar que sin la presencia de esa persona en tu vida, nada tiene sentido y entra un temor impresionante y entran unas ganas de llorar, pero pues también te topas, ¿no? Con esa incapacidad de no poder hacerlo, con esa incapacidad de poder decir, me siento muy mal y no hay dónde pueda estar, no hay con quien pueda hablar, no hay quien me entienda lo que yo estoy sintiendo. Es una sensación de desolación y de mucho temor. Y así yo llegué a mi primer junta. Me acuerdo que fue un viernes. Entonces, me acuerdo que lo primero que me dijo la persona que me recibió fue, después de darme la bienvenida, me dijo, ¿tú te consideras un enfermo emocional? Y cuando me lo dijo, o sea, lo primero que mi mente pensó fue un insulto y fue una injuria, porque fue así como de, ¿cómo? ¿Yo enfermo emocional? O sea, si yo solamente me siento mal, o sea, yo no soy ni enfermo mental, ni enfermo emocional, ¿cómo se atreven a decirme esto? A mí, que pues yo en el mundo de allá afuera, a lo que me dedico, pues tiene que ver con la salud mental.
cómo alguien se atreve a decirme esto a mí, y entró como y como que mi mente entró en un estado de cerrazón, porque pues en esta injuria y en esta pregunta que, ¿saben por qué me dolió tanto? Porque en el fondo de mi corazón sabía que era cierto, o sea, que quien se estaba presentando y quien estaba diciendo, y se puso de pie y le dieron un aplauso, era un enfermo emocional que estaba pidiendo ayuda a gritos. Por eso, pues para mí fue tan estremecedor recibirlo. Y pues lo primero que hizo mi mente para defenderse del impacto de esa pregunta fue, pues mira, esta teoría dice esto, este autor dice esto, yo sé de esto, a ver, ¿dónde está la prueba tal que me sostenga lo que esta persona me está diciendo? Pero miren, yo he leído a tal autor, he leído a tal autor, he escuchado a tal premio Nobel. O sea, así empezó mi mente a defenderse. Y pues obviamente las juntas duran, bueno, cuando yo militaba activamente en CODA, eran 2 juntas de 2 horas. Entonces, pues por supuesto, a la primera junta yo me salí corriendo. Y honestamente no pensaba regresar, pero ese día, al día siguiente, fue el cumpleaños de la persona que fue mi sustancia humana, o sea, de la persona con la cual yo codependía. Pues por supuesto, como todo enfermo emocional, que siente que puede con la vida, que no necesita ayuda, esta palabra es muy importante, que es autosuficiente, pues por supuesto que va a poder convivir sanamente con la persona con la cual está codependiendo, ¿por qué no? Y va a poder estar allí, conservar las formas, estar tranquilo, y no angustiarse, y no hacer desmadres, y no poner jetas, y no dar respuestas pasivo-agresivas, y no autoconmiserarse para llamar la atención. Por supuesto que yo podía hacer eso. Obviamente al final de esa madrugada hice todo lo que no tenía que haber hecho. O sea, manipulé, puse caras, hasta me arrastré, o sea, me acuerdo que me linké a la persona para decirle que yo era el peor ser humano del universo y que me tuviese compasión y que perdón por haberle lastimado, o sea, a esos grados de enfermedad. Y pues obviamente no cuidé nada de mi salud, ese día tomé mucho alcohol y tragué como puerco. Y al otro día sentí una angustia terrible por acordarme. Es como de esas veces en las cuales te da como cruda moral de decir cómo pude ponerme en esta situación, o sea, ¿qué diablos pasó si se supone que yo iba a mantener el orden, si se supone que yo iba a mantener la cordura, si se supone que yo puedo dominar lo que siento, si se supone que esto no me va a hacer sufrir. Y entró esa parte de en qué momento me fallé de esa manera, en qué momento llegué a esos niveles de no dejemos degradación con las demás personas, sino conmigo mismo. O sea, ¿en qué momento perdí los papeles de esa forma? Y me acuerdo que pues agarré, ya me levanté muy tarde y me levanté con esta sensación de resentimiento y de culpa. Resentimiento y culpa. O sea, para mí como enfermo emocional, así como que el primer aprendizaje es, vas a ir de la culpa al resentimiento muy intenso y al mismo tiempo. Y pues esa es una sensación que pues no te deja dormir, no te deja comer, no te deja estar, no te deja disfrutar de las relaciones que el poder superior te brinda por el momento, como por ejemplo a veces lo es la familia, a veces son algunos amigos, no puedes estar, o sea, no puedes estar ni contigo mismo, menos vas a poder estar con los demás. Y me salí, o sea, me salí a caminar, caminé aproximadamente 3 horas, en ese tiempo pues fumaba muchísimo. O sea, en esas 3 horas, pues básicamente me acabé como media cajetilla, no, me acabé una cajetilla entera, de que con el cigarro que acababa de apagar prendí el otro, de esa sensación de ansiedad. Entonces, eso me hizo regresar al día siguiente al grupo. Y pues de nuevo regresé a no entender absolutamente nada. Escuchaba que decían que un poder superior, que el primer paso, que la derrota, que el control, que la sustancia humana. Pero sí les recuerdo, les comparto, que de lo que más escuchaba, así como de que yo era un enfermo emocional, que me producía automáticamente rechazo, era poder superior. O sea, era así como esta parte de
pero si eso no existe, pero pues si lo que yo sé me dice que no hay un poder superior, que estamos solos, que lo único que tiene el hombre para encontrarse sentido es a sí mismo, que todo es producto del azar, que no hay propósito, que no hay una inteligencia creadora. ¿Por qué están hablando tanto de esto? Ah, pero pues también pensé, o sea, o sea, la gente más religiosa, la gente que más habla de Dios, pues a veces es gente muy cruel, ¿no? O a veces es gente que hace guerras y carnicerías en nombre de eso que no saben si existe o no. ¿Por qué hablan tanto de esto? O sea, ¿cuál es la relevancia que esto tiene? Y pues por supuesto, de mi segunda junta me fui confundido y resentido. Y regresé un martes, y me acuerdo que ese martes en mi mente puse un deadline, o sea, es o me quedo o me voy. Y creo que fue la segunda vez que hablé, entonces, pues quien estaba coordinando, yo levanté mi mano así como que me quería esconder y así como con mucha timidez. Y expliqué mi situación, expliqué cuál era mi relación con esta persona, qué era lo que a mí tanto me dolía. O sea, me dejaron hablar mucho, o sea, me dejaron expresar toda mi ansiedad. Y ya que me escucharon, la persona que estaba coordinando me dijo, pues es que el que esta persona se quede en tu vida o no, no depende de ti ni depende de ella, depende de un poder superior. Les comparto que cuando yo escuché esto, sentí tanta paz, tanta tranquilidad, como no lo había sentido hace muchos meses, meses enteros. O sea, prácticamente todo el año no había sentido esa tranquilidad que había sentido con esa respuesta, porque fue como esta parte de qué grato y qué maravilloso saber que las cosas que suceden en mi vida no dependen de mí, que yo no las puedo controlar, que yo no tengo el poder sobre ellas y aún así sentir que todo va a estar bien. Y fue la primera vez en mucho tiempo que yo sentí una esperanza genuina, porque para mí es importante igual compartirles pues mi historial, porque el segundo paso precisamente, bueno, de hecho desde el primer paso nos habla de esto. Desde el primer paso nos está diciendo que pues los enfermos emocionales, yo, Iván, como enfermo emocional, sufro de una obsesión tan devastadora y tan terrible que solo un acto divino de la providencia me puede librar de ella. Solo eso, o sea, y que la ayuda que yo necesito está de alguna u otra manera fuera de todo poder humano. Cuando yo tuve esta respuesta en mi tercera junta de CODA, fue para mí como ese acto de la providencia se manifestó y también me invitó a replantearme cómo es que yo me había empezado a relacionar con la idea de un poder superior, al punto en el que lo había olvidado y había renegado de él, o había intentado creer, pero de una manera mediocre, o había creído en él, pero eventualmente me terminé decepcionando. Para que en mi grado más alto de sufrimiento por la codependencia, tuve que recurrir de nuevo a esa idea de un poder superior. Porque en mi historial, mi primera experiencia con una fuerza mayor a mí fue la decepción. Y esa interpretación, siendo niño, marcó mucho de esa primera etapa de cómo yo me relacioné con un poder superior. Yo soy hijo de un alcohólico, adicto, y también pues de una mujer codependiente. Entonces, de mis primeras experiencias en el cuarto paso, o como de las experiencias que fueron así como que pues me hicieron, o sea, que al escribirlas me hicieron llorar y me hicieron sentir mucha rabia, mucha tristeza y mucha desesperanza,
fue pues cuando yo tenía más o menos, recuerdo que tenía como 4 años. Esa ocasión, pues a mí me tocó escuchar una de las tantas peleas que tenían mis papás. Solo que esa ocasión fue especial, porque había tantos gritos y se escuchaban tantas cosas rompiéndose que yo sentí mucho pánico y entré a ver qué era lo que estaba pasando al cuarto, porque yo estaba afuera. Entonces, pues recuerdo a mi mamá llorando, acorralada en un rincón, y mi papá aventándole la mesa en sí, una mesa, bueno, acorralándola con una mesa. Y pues le estaba acusando de infidelidades, le estaba ofendiendo, le estaba inventando un montón de amantes. Entonces mi papá me volteó a ver y me dijo, nos vamos a separar y en este momento tú tienes que elegir, ¿te vas con ella o te quedas conmigo? Entonces yo me acuerdo que yo le decía, pues yo me voy contigo, pero no porque yo me sintiera tranquilo a su lado, sino porque en mi mente yo quería que él la dejara de golpear a ella. En mi mente, de niño, yo empezaba a tener ese control sobre, empezaba a pensar que yo podía tener el control de esa situación eligiendo, que yo podía detener lo que estaba allí pasando. Y hubo un momento en el cual, pues sí le decía, yo te elijo a ti, yo te elijo, o sea, a mi papá, yo te elijo a ti, yo te elijo a ti, yo te elijo a ti, pero luego noté que no se iba a detener. Entonces, cuando le dije, yo le elijo a ella, aventó la mesa, me acuerdo que, o sea, esa vez la mesa me golpeó, la golpeó a ella, y él se fue. Y más o menos, pues como en media hora tuve que hacer como agarrar como mis cosas. Yo tenía, o sea, me acuerdo que así como, casi, casi como caricatura o como esas caricaturas de las mudanzas, agarré un paliacate, unas letras de plástico que yo tenía, que pues, precisamente mi mamá me había regalado. Y fue lo único que yo me llevé que era mío. Entonces, o sea, me acuerdo muy bien esa sensación de desprotección, de desesperanza, de frío y de desconsuelo, estando en un semáforo viendo a mi mamá así como de decir, te veo muy mal, te veo grave, te veo lastimada y yo te quiero proteger, pero pues al mismo tiempo yo tengo 4 años, o sea, yo me sentía muy desprotegido. Y era como esos primeros acercamientos de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién permite que esto suceda? Porque les comparto, o sea, no ahorita tal vez lo que hablo de mi padre son algo muy cruel, pero pues mi padre es una persona enferma. Y eso, y el que sea una persona enferma no implica que él no haya tenido detalles muy amorosos y detalles, padre, que pues yo conservo y atesoro con cariño. Pero pues él siendo enfermo emocional, pues al igual que yo, tampoco era dueño de sí, no tenía sano juicio, o sea, era alguien que estaba fuera de toda ayuda humana, como en dado momento, pues yo también lo estuve. O sea, para mí es importante compartir esto porque yo también tengo que escucharme que pues mi papá no era un monstruo, solo era un enfermo emocional y la situación estaba muy jodida, pero pues marcó esa huella y esa primera relación con mi poder superior, como si hay una fuerza mayor a mí, si me han dicho que Dios es bueno, que Dios es benevolente, que Dios te escucha, ¿por qué demonios está permitiendo que esté sucediendo esto? ¿Por qué está permitiendo que yo me sienta tan solo y tan desamparado? ¿Por qué no la protege a ella? ¿Por qué tengo que estar escapando y huyendo de una de las personas que más amo en la vida? Y se conservó esa sensación de mucha, 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 mucha desconfianza. Por ejemplo, lo que también para mí marcó mucho esta sensación de desconfianza y esta sensación de no te creo, no creo que haya un poder superior, creo que estamos solos, siento que estamos solos, siento que no hay un poder superior, siento que no hay una fuerza mayor, siento que no hay nadie a quien se le pueda pedir ayuda, siento que solo cuento con mis propias fuerzas para afrontar la vida. Allí empezó a surgir. Y pues también tuve una experiencia similar en la cual pues, con mi mamá tuve un momento así increíble de ir al cine, de pasármelo muy bien. Ella, por ejemplo, compró unas banderillas y las metimos de contrabando. Fuimos a ver pues las tortugas niñas, o sea, esto ya tiene mucho, mucho tiempo. Y pues regresando de casa, después de pasar un momento que para mí fue tan grato y tan bonito,
fue la misma escena de violencia, con sangre, con gritos. Yo recuerdo así viva y claramente esa sensación de impotencia, de estar llorando, de estar gritando, de estar diciendo, ya para, por favor, ya no la lastimes. Y pues las cosas no se detenían y era también esa sensación de culpa de no poder detener una situación que a mí me causaba muchísimo dolor. Entonces, pues sí, o sea, lo primero que recuerdo con el poder superior fue, pues es que no estás, o sea, no estás cuando yo te necesito. No puedo pedir apoyo porque pues igual que me tenía que proteger, pues no puede ni protegerse a sí misma y que también me tenía que proteger. Eso marcó como mi primera experiencia como comedor compulsivo. Les comparto una cosa. Yo encontré gratificación y sensación de tranquilidad en la comida. Entonces, yo asocié el comer un chingo, el tragar un chingo, a me siento tranquilo, estoy en paz, me siento muy mal, pero la comida me aliviana. Y lo mismo me pasó con la situación del control, de decir, me están poniendo a mí a elegir una situación que es adultos, o sea, es mi responsabilidad, yo tengo que elegir, es mi culpa y es mi responsabilidad. Yo tengo que participar, yo tengo que dirigir la orquesta, o sea, eso empezó a formar también esa característica mía. Recordemos que hay una parte de la literatura que nos dice que los enfermos emocionales tenemos 4 características, así como que bien básicas, ¿no? Y eso es parte de nuestro nacimiento, así nací yo, así es mi enfermedad emocional. El historial solo me ayuda como a resignificarlo, entenderme, a conocerme, pero la realidad es que pues yo como enfermo emocional ya nací con esas características, que es que soy egocéntrico, soy desconsiderado, puedo llegar a ser deshonesto. Aquí les comparto, o sea, no me estoy refiriendo a esa deshonestidad de robar, que en un momento de mi historial solo un par de ocasiones lo llegué a hacer, sino a esa deshonestidad o esa incapacidad de hablarme con la verdad a mí mismo y decir, yo me siento mal y necesito ayuda, necesito apoyo, yo no puedo con esta situación. A esa deshonestidad me refiero, porque pues dentro de mi mente egocéntrica dice, yo puedo solo, yo puedo afrontar la situación, yo soy autosuficiente. Entonces, a ver, quedamos que soy egocéntrico, que soy deshonesto conmigo mismo, que soy desconsiderado, es decir, que aún siendo codependiente, y aunque parezca que me entrego a los demás en cuerpo y alma, no lo hago desde el corazón, desde la generosidad, lo hago esperando algo a cambio, esperando que no me abandonen, esperando que me validen, esperando que me digan quién soy, esperando que de alguna o de otra manera a mí me den identidad, porque pues yo como enfermo emocional me cuesta mucho trabajo decir quién soy si no tengo así como la codependencia que me lo esté marcando. Y la última es que soy anormalmente temeroso. Y esa es como la primera base. O sea, yo nací con esa hipersensibilidad y las experiencias de vida que tuve, pues allí tuvo ese caldo de cultivo, donde todas estas características se dieron. Entonces, como persona egocéntrica, que sin darse cuenta se convirtió en el actor, director, tramoyista, público, juez, verdugo de su propia obra de teatro y de su propia historia, pues así fue como empecé a excluir a la idea de que hay una fuerza mayor a mí, de que hay un poder superior y de que no estoy solo. Y es una parte que, por ejemplo, aborda el segundo paso, porque pues en el segundo paso nos habla, ¿no? O sea, pues ya la enfermedad emocional te hizo doblar las rodillas, te puso en una situación tan precaria que pues no hay otra forma, es eso o la muerte física, o sea, y pues ya que admites la derrota, ya que admites que no puedes solo, ya que admites que necesitas apoyo a gritos, ya que admites que lo tuyo no es algo sencillo, pues tienes que empezar a examinar, ¿no? ¿Qué fue lo que comenzó a fallar y en qué momento en mi caso personal, yo me comencé a aislar y a pensar que podía solo con la vida? Y es lo que comenta es como esa primera introducción, nos habla como del ateo, el hombre que al sentirse solo creyó únicamente en las ideas y en la evolución, en la inteligencia del hombre,
Pero en mi caso personal, por esa experiencia de vida, por esa experiencia emocional, pues estas ideas, lejos de darme paz, de encontrar el aliviane, de encontrar respuestas a mi problemática emocional, solo me aislaron y me hundieron más. Ahora, vamos, les comparto igual cuál fue, pues como ese segundo estadio, que fue la desconfianza. La primera parte fue pues de no creer, de no hay nada. La segunda parte fue, pues las cosas en casa se tranquilizaron, porque esto a mí como codependiente se me quedó muy, muy, muy grabado. Después de esa huida, en que yo, desde mi mente infantil, desde mi mente egocéntrica, elegía a mi mamá, duré 3 semanas, un mes con ella viviendo lejos de casa de mi papá. Y en las 3 semanas regresamos. Y pues yo me acuerdo que se repitió la escena, yo estando solo, fuera de la casa, y pues ellos platicando. Y de repente sucedió que pues de nuevo éramos la familia feliz de siempre. No había pasado absolutamente nada. Íbamos a regresar a vivir lo mismo. Íbamos a regresar a casa de mi papá, nada pasó, todo está en orden, la vida es maravillosa. Entonces fue como esta parte de si yo te elegí, si yo sufrí dentro de mi mente infantil estas peripecias contigo, por qué regresamos a esa normalidad? ¿Por qué lo estás eligiendo a él y no me estás eligiendo a mí? Entonces, cada vez que posteriormente ellos peleaban, yo me acuerdo que ya siendo más consciente, hablaba con mi poder superior o con un Dios. Porque bueno, ya siendo más consciente, pues empecé a tener más acercamientos a una religión. Entonces era como esta parte de decirle, por favor, deténlos, por favor, que ya no peleen, no quiero volver a tener frío, no quiero volver a oír, no quiero que se vuelva a repetir esta situación de violencia. Pero pues la verdad es que se detenían una vez de 5 o 2 veces de 5, pero la mayoría de veces era esta parte de, y siguen peleando, y se siguen peleando, y se siguen agrediendo, y las peleas no se detienen, y por más que yo pida, y porque desde mi mente infantil, y eso me costó trabajo entenderlo, era una petición legítima, es como decir, no te estoy pidiendo cosas materiales, no te estoy pidiendo ganarme la lotería, no te estoy pidiendo un Super Nintendo, no te estoy pidiendo un coche, o sea, te estoy pidiendo que ya que ellos no peleen para que yo no sufra. Un pensamiento muy codependiente. Y no se detenían, entonces entró como esa parte un tanto, igual también beligerante, como esta parte de decir, chinga, o sea, no me escuchas, no me haces caso, te hablo y me ignoras, y hasta pareciera que me estás castigando. Entonces ahora, pues si ya antes sentía que no existías, ahora quiero que existas para decirte que no te necesito, que no me interesa, que yo puedo solo. Y entré como en esa postura muy, muy beligerante durante muchos años. Esto fue más o menos pues como a los 8 años, 8 o 9 años que tuve estas experiencias. Y fue algo que pues, se mantuvo hasta que llegué a grupo. Siempre esta postura, inclusive, o sea, hay una parte de la literatura donde lo menciona y es genuina. A mí las personas que tenían como esta fe inquebrantable, a mí me daban envidia. Era como esta parte de decir, o sea, te están pasando cosas bien cabronas, te están pasando cosas bien desagradables, y tú cómo diablos puedes estar tan tranquilo porque crees en un Dios. O sea, yo me acuerdo un compañero de la prepa que se volvió muy creyente y pues estaba pasando algo pues muy, muy difícil con su mamá. Entonces, me acuerdo que él iba a hablarme de su religión y allí me decía como un montón de cosas y yo lo escuchaba, pero no lo escuchaba, según mi cabeza decía, más bien lo escuchaba para molestarlo, para decirle que estaba equivocado, para sacarle los libros que yo había leído, para atacar sus creencias, para yo sentirme superior a él, porque en el fondo yo me sentía muy solo y me sentía muy abandonado y me sentía muy pendejo. Pero en el fondo, fuera de toda esa envidia, lo que yo genuinamente deseaba, y no me había dado cuenta hasta mucho tiempo después,
es que yo anhelaba tener la tranquilidad que esta persona tenía con lo que él estaba viviendo. ¿Saben por qué? Porque yo estaba viviendo algo en casa también muy difícil. Y es que pues la adicción de mi papá, él dejó de beber algunos años y volvió a beber. Y pues a mí me tocó, sobre todo en etapa de secundaria, ver cómo su enfermedad empezó a hacerse, a recrudecerse muy, muy cabronamente. O sea, me tocó pasar de verlo tomar cada 8 días a veces a verlo tomar entre semana. Me pasó de pues ver que de vez en cuando se tomaba sus chelas a saber que ya consumía cocaína, a encontrar marihuana en su escritorio, a encontrar a veces un paquete de crack por allí tirado que se le había perdido. Y bueno, tengo que hablar de mí. Independientemente de él, allí lo que se empezó a hacer y a agravar mucho fue mi propia enfermedad, porque yo, sin darme cuenta, en la inconsciencia, empecé a justificar muchas de mis actitudes y muchos de mis efectos en los problemas que él tenía. No empecé a ver mi pereza, no empecé a ver mi depresión, no empecé a ver, por ejemplo, que cada tarde que yo llegaba de la secundaria, comía cantidades industriales de comida. O sea, yo me podía llegar a comer 3 sopes grandes. Un sope, me acuerdo de los que comían, era la porción de una persona normal, o sea, y se excedía un poquito, pero pues de vez en cuando está bien, no pasa nada. Pero ya comerse 3 y comerlos diario, y aparte en la mañana echarse 3 bombas de pizza grande, o sea, no era algo normal, porque era la forma en cómo yo anestesiaba la ansiedad y la angustia que yo vivía en ese momento. Entonces, ver todo eso, ver lo que yo sentía, ver también las propias características de mi enfermedad que ya se estaban exponiendo, o sea, el no poderme relacionar con los demás, el ser pedante, el estar aislado, en lugar de decir, yo quiero participar, yo quiero formar parte, yo quiero echar desmadre, o sea, incluyanme. En lugar de eso, pues yo era agresivo, yo era burlón, yo era muy arrogante, porque pues esa fue la característica de mi enfermedad. Tenía tanto miedo a sentir el rechazo que en lugar de decir un me caes bien, te quiero, me gustas, o me lo callaba o mostraba agresión y pues obviamente la gente terminaba rechazándome. Entonces pues yo terminaba más resentido y más aislado, todo mal. Y justamente en esa época en la cual se recrudeció la enfermedad de mi papá, pues no solo fue eso, o sea, yo dejé de ver la mía, yo subí muchísimo de peso, empecé a tener obesidad mórbida. Estamos hablando de, pues, yo tenía 30 kilos o 40 kilos de sobrepeso. Entonces empezó como esa parte de desconfianza, porque les comparto, o sea, dentro de mí había una parte que tenía esa genuina intención y este genuino deseo de creer, este genuino deseo de no sentirse solo, este genuino deseo de sentir que mi vida tenía propósito, este genuino deseo de decir, esto me está pasando, necesito hablar de esto, porque todo lo que yo vivía en casa y todo lo que yo sentía, pues yo no lo hablaba, literalmente me lo tragaba con la comida. Y bueno, no solo fue con la comida, la verdad es que ya con el tiempo también desarrollé una malsana obsesión y compulsión tanto por el cigarro como por la pornografía, que se mantuvo durante muchos años. Pero, ¿qué fue lo que sucedió antes de contar esta historia en la cual yo llegué a grupo? ¿Qué fue cuando yo me empecé a relacionar con esta persona de las que les hablé al principio? No voy a hablar tanto de su historial por respeto, solo les comentaré que ella no fue mi pareja, ella fue, durante mucho tiempo fue mi mejor amiga, más o menos 10 años. Pero con ella y otra persona volví a vivir y se volvió a recrear el escenario de mi infancia, con esta sensación de pérdida, con esta sensación de separación. Yo de ellos comencé a codepender en el sentido de que pues yo me autonombré y me volví el hijo putativo de una relación que no me pertenecía. Y yo la empecé a tomar como propia. Y yo empecé a controlar, y yo empecé a intervenir, y yo empecé a hacer cosas desde la inconsciencia para que ellos permanecieran juntos, cuando la relación no era mía, cuando lo que se estaba poniendo en juego
para mí era la recreación de mi primera experiencia, de esas experiencias infantiles que marcaron mucho mi historia. Se los vuelvo a comentar. Pues para mí como enfermo emocional es muy difícil decir y entender que pues yo ya vine así como, yo de fábrica ya vine enfermo emocional. Ya pues el historial ya solo le puso aderezo como las cosas. Porque la realidad es que hay personas que han pasado, y yo las he conocido, una persona normal puede pasar inclusive cosas peores que las que yo he vivido o mucho peores y no tiene estas actitudes. O las tiene una vez en su vida, aprende de ellas y no le vuelven a suceder. Pero yo no soy ese caso. O sea, yo soy ese caso donde, que para mí es una parte bien importante de la enfermedad emocional, cometo el mismo error y lo puedo cometer una y otra y otra y otra vez y cada vez es peor. Entonces, cuando vivo esta situación con esta persona, porque ella vivió una separación, yo me empecé a pegar muchísimo a ella, como lo hice con mi mamá cuando vimos. Solo que yo no lo sabía, o sea, tuve que vivir esa experiencia emocional. Mi poder superior me permitió vivir esa experiencia para poderme conocer, para poder contactar ese dolor, porque no había otra forma de hacerlo, porque era el único camino, era lo único que mi poder superior tenía diseñado para mí, para poderme conectar conmigo mismo y con él. Me costó mucho trabajo entender esto y mucho dolor, pero en ese momento no lo sentía, no lo sentía así, o sea, solo actuaba, solo reaccionaba. Y el apego fue mucho, y la codependencia fue mucha, y la sensación de pérdida fue mucha, y esta angustia terrible de es que si no estás en mi vida no tiene sentido porque me siento muy solo y muy vacío, porque mi vida era una carencia absoluta, o sea, mi salud mal, mi profesión mal, mi vida laboral mal, mi vida profesional mal, mis amistades mal, mi relación con mi familia era espantosa. Les comparto algo que a mí me da mucha vergüenza decir y me causa mucho dolor. Mi nivel de manipulación llegaba a tal grado que mi mamá sabía que tenía el diagnóstico de diabetes. Bueno, pues el nivel de manipulación hacía que mi mamá me comprara chocolates, porque si no, pues el enfermo emocional se emputaba y hacía berrinche. O sea, era un grado muy cabrón, muy, muy cabrón de enfermedad. Y pues hubo un momento en el cual, cuando yo como enfermo emocional me alejo de la creencia de mi poder superior, me olvido de su existencia, mis instintos se descoyuntan. Mi instinto social, mi instinto material y mi instinto sexual. El instinto emocional es la base y ahí yo ya estoy jodido. Pero a través de esas tres cosas, del material, de las relaciones o del sexo o de las tres al mismo tiempo, intento llenar ese vacío de ansiedad que me hace el sentirme solo y desprotegido, el sentirme desamparado, el sentirme lejos de la idea de un poder superior. E intento llenar esos huecos a través de esto. Por ejemplo, la comida es una manifestación de esto. Entonces, empecé a intentar llenar de manera compulsiva estos huecos. Y el intentar llenar estos huecos de forma compulsiva es que pues, afloran los defectos de carácter. Y en la relación con esta persona y en mi incapacidad de relacionarme, yo no pude afrontar algo tan sano y tan normal como decirle a alguien, me he enamorado de ti, no fue mi intención, me gustas mucho, no sé qué vaya a pasar, pero es importante decírtelo para de alguna o de otra manera encontrar paz, la sensación de pérdida, el miedo, la lujuria que en ese momento como defecto de carácter pues me dominaba, me hizo imposible afrontar eso de manera adulta, me hizo afrontarlo de manera codependiente y obligar a que la persona se quedara o yo quedarme con la esperanza de hacer cosas y dar mucho, mucho, mucho que no voy a poder dar a mí para no sentirme abandonado. Y pues por una situación yo me terminé metiendo yo un autocastigo. Y pues me tocó ver en mi cuarto, en mi casa, a esta persona con otra persona en la intimidad. Y pues cuando yo viví esto, sentía que me moría de ansiedad, de tristeza, de dolor. Quería gritar, quería llorar, pero todo eso que sentía me lo tragué. Y pues a los 2 días mi cuerpo me pasó factura. Todo el descuido que yo he tenido de años de diabetes, 4 años, me explotaron. Empecé a sentir
cómo mis riñones pasaban a fallar. O sea, teniendo 29 años y sentir ya dolores de riñones por diabetes, sentir el pico de azúcar tan alto que te tienes que arrastrar al baño, porque si no te puedes caer, esa sensación de debilidad, entró como esta sensación de, no mames, o sea, esto fue mi fondo de sufrimiento. Esa fue como esa parte de decir, ya no puedo más, o sea, literalmente ya no puedo más. Y me acuerdo que en mi mente me acordé de, pues hay un Dios, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Vamos a decirle, vamos a pedirle a ese Dios, si en verdad existe, si en verdad estás aquí presente, tú me vas a tener que quitar la vida. O sea, yo estaba haciendo berrinche. Pero la realidad es que pasaron 3 días de ese malestar, 4 días de ese malestar, y me levanté e hice 3 cosas. Ir a una clínica del tabaquismo, ir con una nutróloga e ir a CODA. No les puedo explicar qué fue o cómo se manifestó esto. Ni siquiera era mi fuerza, o sea, yo ya estaba en la lona, pero fue esa sensación de que una fuerza mayor a mí me impulsó a hacer algo que no había hecho probablemente en toda mi vida, que era mostrarme un poco de amor propio a través del autocuidado y a través de la atención hacia mí. Porque en ese momento yo ya no tenía a quién controlar, en ese momento yo ya no tenía a quién decirle cómo es, en ese momento yo ya no tenía, pues ya en teoría ya no tenía nada a lo que me estaba aferrando. Cuando yo recibí esa respuesta de que la persona se vaya o no, no depende de ti, sino depende de un poder superior, fue esa misma sensación de paz que me costó mucho trabajo entender. Esa primera fuerza yo la llamo Dios, y allí vino algo que fue totalmente nuevo en mi vida. La relación que yo tengo con mi poder superior no solo es desconfianza y no solo es escepticismo, también es fuerza, también es amor y también es ese vehículo para empezar yo a tener una buena relación conmigo mismo, para empezar a cuidarme, para empezar a mostrarme cariño, para comenzar a hacer algo por mí y para mí, sin aplastar a nadie, sin controlar a nadie, sin pasar sobre los derechos de nadie. Esto fue esa nueva experiencia. O sea, a lo largo de la literatura habla mucho de esas experiencias espirituales, de cómo los alcohólicos, los ludópatas, comedores compulsivos, bueno, vamos a centrarnos un poco en los alcohólicos, es donde yo encuentro muchos paralelismos en la literatura. O sea, experiencias donde los compañeros hace muchos años estaban así como que en la lona, como que ya estaban a punto de probar el primer trago, o estaban en la plena actividad y llegó como esa epifanía, ese pensamiento, esto nuevo, diferente, que les hizo actuar como nunca en su vida habían actuado y les dio una fuerza que jamás hubieran tenido. Porque esa es, y desde mi experiencia, el primer requisito para acercarse y empezar a tener una relación sana con el poder superior, creer en él, o a menos tener la disposición de creer en él y creer que él tiene buena voluntad para contigo, que él quiere lo mejor para ti. Entonces fue como esta parte de decir, es que tal vez en mis momentos más oscuros de la infancia, tal vez él siempre estuvo ahí, él siempre estuvo allí conmigo. Y justamente entró esta parte y entró esta pregunta, que fue, bueno, ya sentí su fuerza, ya me permitió levantarme, ya me permitió hacer cosas que para mí levantarme fue prácticamente un milagro, porque neta sí estaba muy, muy, muy en la lona. Y así también entré con escepticismo, fue así como de vamos a probar, igual pues ya no tenemos nada que perder. Entré con mucho escepticismo. Y pues de repente, pues solo me dijeron eso, o sea, cree, ten la disposición de creer en esa fuerza mayor a ti, ten la buena y asume que tiene buena voluntad para contigo. Asume que ni toda tu inteligencia, ni todos los recursos, ni todo lo que tú has leído, ni todo lo que sabes te ha servido para nada en tu vida, solo te ha hundido más,
solo te ha llevado a un estado de mucho sufrimiento y de muchísimo y muchísimo y muchísimo dolor. Escucha lo que te están diciendo, porque por supuesto, a diferencia del compañero de la secundaria, cuando escuché a mi compañera de coda, al salir de la junta lo primero que pensé es, la paz que ella emana, la paz que ella me dio en su respuesta, yo la quiero tener. Ahora sí yo la quiero tener. Más bien mi enfermedad ya no tiene argumentos porque siento tanto dolor y me siento como tan sujeto por el dolor que ya no hay absolutamente nada que no esté dispuesto a probar. Porque esa es una parte bien importante para empezar a creer o asumir en un poder superior, el fondo de sufrimiento. Esta parte es muy importante. Y la literatura lo dice, o sea, el fondo de sufrimiento pues no implica prácticamente pues llegar en estado de indigencia y con una enfermedad terminal para tocar fondo. Solo basta con reconocer la impotencia personal. Solo basta con decir, pues, ¿saben qué? Yo no puedo con la vida y necesito ayuda. Otra cosa que para mí se manifestó de una forma maravillosa es que yo como forma emocional, como se los compartí en mis primeras experiencias infantiles, soy muy desconfiado. Y ser desconfiado me ha hecho ser una persona muy autosuficiente y muy solitaria. Entonces, ¿qué pasa cuando llegaba al programa o llego al grupo y escucho que lo que yo estoy sintiendo lo sienten todas las personas o lo han vivido? Y muchas situaciones muy similares a las que yo viví, ellos también lo vivieron y ya están tranquilos y ya están en paz. Y es maravilloso esta experiencia de poder decir y hablar de manera tranquila de los eventos más desconcertantes y de las cosas que más vergüenza me daban. Porque ese fue de mis grandes problemas como forma emocional, de mi relación con Dios, ni siquiera poder hablar y ser honesto con Él y decir sinceramente, yo hice esto, yo me equivoqué en esto, yo cargo mucha culpa por esto. Entonces, encontrar ese primer vehículo en el grupo, encontrar esa primera experiencia espiritual y esa sensación de sanación cuando dices, sí, o sea, yo me equivoqué en esto, yo hice daño en esto, yo cargo mucha culpa por esto, pero esto es lo que soy. Y lejos de encontrar a ese Dios que todo el tiempo me vendieron, ese Dios castigador, ese Dios escrupuloso, ese Dios codependiente, ¿no? Que está viendo, que solo vive para ver qué chingados estás haciendo. Encontrar un Dios amoroso, un Dios de perdón, porque ese es el otro requisito. Para empezar a acercarme a mi poder superior, tuve que deshacerme de esas ideas limitantes que me permiten acercarme a él, como el que no existía, como el que la inteligencia es lo más importante y no hay cosa mayor que ello, que la ciencia dice que Dios no existe. O sea, independientemente de eso, yo tuve que decir, puede ser que a algunas personas este pensamiento les funcione, pero yo no soy yo esas personas. Yo necesito encontrar una base espiritual que me dé ese impulso diario y cotidiano para seguir sosteniendo mi vida. Porque, pues ya conforme se fue manifestando, esa sensación de paz es increíble. Es inefable, o sea, no hay palabras que yo pueda utilizarlo para describirlo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió una vez que esas creencias limitantes, aún contra mi voluntad, se los comparto porque muchas veces fue contra mi voluntad, se fueron yendo y se fueron quedando a un lado? Bueno, me acuerdo muy bien. Yo tardé en dejar de fumar 4 meses a partir de que pedí apoyo. Entonces, justo cuando se cumplió el mes que dejé de fumar, estuve a punto de tener una recaída porque empecé a sentir mucha ansiedad. Entonces yo me acuerdo que esa vez genuinamente hablé con Dios y allá no fue como las exigencias infantiles de si no me das esto, si no cumples mi capricho es que no existes y te reto y me emputo contigo. Fue como esta parte sincera de decirle, tú sabes lo mucho que esto nos ha costado trabajo tanto a ti y a mí, tú sabes que esta manifestación de tu poder superior en mí ha requerido mucho esfuerzo y ahorita siento que le estoy perdiendo. Ahorita te necesito. Hágase tu voluntad. Y yo creo que tu voluntad para conmigo es que yo viva bien. Y me acuerdo que dentro de mi mente tonta hice como este pacto, ¿no? De si pasa una cuadra y esa ansiedad no baja, voy a fumar.
bueno, es la distancia, faltaba una cuadra y llegó esa parte de tranquilidad. Y pues por supuesto no fumé y hasta la fecha no he vuelto a fumar. O sea, fue, por ejemplo, allí yo aprendí o entendí una nueva forma de acercarse con el poder superior. Esto ya fue con el avance del programa y del estudio de los pasos. Pero empecé a tener como esa pequeña guía. Es que la voluntad de Dios es que yo esté bien. Y es que Dios nos da el libre albedrío. Dios nos permite elegir, aun cuando nosotros elijamos nuestra enfermedad, Dios la respeta. Dios respetó que yo manipulara a mi mamá para que me fuera a comprar chocolates. Dios respetó el deseo de mi papá de seguir bebiendo y el deseo de mi mamá de codepender de él, porque ambos y los tres en todo momento hubo muchas manifestaciones externas, como lo decía el pensamiento del día, que te gritan, el camino es por aquí. Pero pues yo como enfermo emocional muchas veces hice lo contrario, hasta que el dolor pues, ya me hizo doler las rodillas y decir, no, no mames, no, no puedo seguir en ese camino, me muero. Entonces fue esa primera comunicación y esa primera parte de decir, si su voluntad es que yo haga el bien, o sea, que sea el mejor, el mayor bien para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para seguir escuchando para seguir saber cuál es su camino? Porque allí yo empecé a entrar como, a mí me pasó y para mí ha sido un camino muy, muy hermoso, pero también ha sido muy difícil. Yo tiendo muchas veces a caer en una nueva manera de autosuficiencia disfrazada, que es creer o asumir que yo sé cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Y esto, pues llega un momento en que sientes paz y que es inherente. O sea, yo como enfermo emocional, o más bien nosotros los enfermos emocionales, los que nos asumimos como tal, tendemos a ser muy arrogantes. Y a veces esa arrogancia aparece sin que nos demos cuenta. Y el antídoto fueron precisamente las juntas. Fue el apadrinamiento, en mi caso, apadrinamiento, madrinamiento. Esta parte de decir, pues yo pienso esto y yo me siento así, pero pues ya he visto que cuando yo le tomo las riendas de mi vida, pues tampoco es que los resultados hayan sido del todo buenos. Como dice una parte de la literatura, basta una mirada en el espejo para ver los maravillosos resultados que mi autosuficiencia me ha dado. En mi caso, pues como comedor compulsivo es más evidente, como codependiente no es que no sea evidente. Solo basta ver mi cara de angustia, de tristeza y de pocos amigos para saber esos bellos resultados de mi autosuficiencia. Y ya con esa confianza que se va construyendo, que se va creando, pues ya llega como un punto que es importante, porque es difícil. No significa que sea, desde mi experiencia, ni siquiera es el más difícil. Para mí el paso más difícil es el sexto, pero sí es incómodo y sí es delicado. Esta parte de decir, bueno, ya estás empezando a confiar y a dejar tus decisiones en una fuerza mayor a ti. Ya estás empezando a cambiar este molde de desconfianza, pero ahora vas a tener que hablar de lo que nunca has hablado si es que no quieres volver a sentir la angustia de muerte y a volver a sentir esos síntomas de diabetes que había sentido en el momento en este momento de caída, para conocerte y para saber que independientemente de la codependencia y del comer compulsivo, ¿qué fue lo que te llevó a ese estado? ¿Qué fue o cómo fue que ese instinto se descoyuntó, qué instintos se descoyuntaron, que marcaron los efectos que más te han hecho sufrir y que más te han hecho fondear? Porque los tienes que conocer, los tienes que escribir y luego los tienes que decir. Cuando los dije, me acuerdo que fue en los viveros donde me leyeron el primer cuarto paso. Tuve una sensación de paz y de tranquilidad. Yo, pues, eso ya lo vi después, pero uno de mi mayor, después de la soberbia, el defecto que me hace fondear, tiene mucho que ver con la fantasía, muchísimo. Entonces, pues mi enfermedad se manifiesta mucho con fantasías y con ensoñaciones despierto. Entonces, esa liberación fue como de esos momentos en los cuales ya no estuve ensoñando, ya no estuve como en mi nube rosa,
pensando en mi vida perfecta para evadir que mi vida no me gustaba. Fue como esa parte de decir, esta es mi vida, esta es la vida que mi poder superior me dio, confío en él, porque lo que he vivido, lo que he tenido que vivir, es lo que él marcó y está bien. Y es su camino, y lo único que yo pido es tener la fortaleza para hacer su voluntad. Ya con el tiempo entendí que pues, tampoco es que pueda aspirar mucho a conocerla, porque mi inteligencia humana es muy limitada. Y pues ya vino las otras partes de hacer un esfuerzo más allá de los anteriores, de ese núcleo egoísta, porque además de ser anormalmente temeroso, soy muy egoísta, porque el mundo gira en torno a mí, porque pienso que todo es por mi causa o por mi culpa, que yo tengo injerencia en todo, que yo puedo controlar todo, como me lo marcaron mis experiencias infantiles, o la interpretación que yo hice de mis experiencias infantiles. Así. Entonces, fue así como se me invitó, más bien, no fui yo, se me invitó a que pues tal vez ahorita ya mis actitudes no me llevaban al pedo como me llevaron antes, pero si no empezaba a poner remedio en ellas, tarde o temprano iba a recaer. Y esa es la parte más, por eso les comentaba que para mí el sexto paso es el más difícil, sexto y séptimo, porque la relación ya no con el poder superior es muy diferente, o sea, ya no es esta parte de solo confío en ti, no, es esta parte como de decir, Dios está allí, pero tú tienes que buscarlo, tú tienes también que ponerte en acción para encontrarlo. No es ese ser codependiente que te va a rescatar en todo momento como en esa primera experiencia del tabaco. Allí funcionó, pero eso no va a ser siempre. Ahora tú te tienes que poner en disposición para hacer su voluntad y para que esos efectos que a ti te pusieron a su tiempo y en su momento con la cara en el piso, no lo vuelvan a hacer. Y pues entregar los efectos tiene que ver mucho con deshacerme de mi egoísmo. Y tiene que ver con un paso que para mí como codependiente ahorita me está costando muchísimo trabajo. Y es construir esa relación con mi poder superior que me permita ser útil a los demás sin pedir nada a cambio, ni reconocimiento, ni que me validen, ni que me digan quién soy. Aprender también a establecer límites. Y pues después se manifestó para mí con todo esto. Por ejemplo, allí se marcó mucho, o sea, mi relación con mi poder superior ya no era pelearme con un compañero con el que estaba haciendo la tesis, porque yo me sentía agredido, porque sentía que no me tomaba en cuenta, porque sentía que me veía pendejo, porque sentía que era como ponerse en disposición, porque en ese momento yo sabía que de lo que más flaqueaba era de la pereza. Entonces, la forma de tener que repetir un texto 4 veces o 5 era la forma de decir, pues ahora vamos a echar lección en la pinche pereza y ahora no la vas a hacer de pedo. Te lo está pidiendo bien, sí te lo está pidiendo bien, no te está agrediendo, no te está agrediendo. Te está diciendo pendejo, en ningún momento te está diciendo pendejo, te está diciendo, no le entiendo lo que estás escribiendo. ¿Está bien? Allí se me regaló algo, que fue concluir un trámite, una titulación, pero eso no fue la parte más importante. La parte más importante que eso fue la llave de buena voluntad, como lo mencioné en el tercer paso, para reconciliarme con mi papá. Esa fue la parte de ir con él y decirle y verlo en la cara y decirle, por supuesto todo está apadrinado porque pues, las separaciones no pueden no ser apadrinadas, y con los verle y decirle, ¿sabes qué? Lamento todas las ocasiones en las cuales te hice sentir culpable y te puse de pretexto por el daño que me hice a mí mismo. Tanto para él, y fue una promesa para mí, para no volverle a poner el de pretexto de nada de lo que yo soy responsable. Y fue uno de los regalos más increíbles que me dio mi poder superior. De hecho, eso con el tiempo, ya llegando a esta parte como de, el programa, ¿no? Te invita a hablar constante, diaria y continuamente con Dios y cerrar los ojos no para encontrar su respuesta, porque se les comentaba, yo tengo la experiencia de caerse porque pues piensas o crees cuál es la voluntad de Dios y pues no, o sea, es más bien tu ego y tu autosuficiencia manifestándose, sino para sentir como esa tranquilidad y más bien para ponerse en disposición para que se manifieste y cumplir la voluntad de Dios, sea hasta cual fuese. Saber que aunque no me guste, va a ser lo mejor para mí. Y así, por ejemplo, en ese momento, tal vez a ustedes les llegue a tocar escuchar a un compañero, si no es que ya han escuchado, que él pues
dejó un tanto el programa, pero pues no es que haya abandonado su disciplina espiritual, sino él se adhirió completamente a unas creencias espirituales muy específicas. Y él comparte mucho sobre la meditación. Entonces, una vez yo le pregunté años atrás, meses atrás, cómo yo podía hacer para meditar si tenía que distraerme mucho. Y me dijo, no, consigue cierto objeto del rosario budista y respira, no me dijo el rosario budista, me dijo el rosario que tú quieras. El punto es que tenga cuentas y que puedas sincronizar tu respiración con el conteo para que puedas mantener tu atención. Fue lo que me dijo. Cuando yo decidí, me puse en disposición para meditar, me encontré a mi papá, cuando no pensaba encontrármelo, cuando no estaba planeado verlo, y me dio ese objeto que yo estaba buscando sin que él supiera que yo lo estuviera buscando. Me lo dio. O sea, son como de esas cosas que el simple hecho de creer, simple, difícil y maravilloso hecho de creer que hay una fuerza mayor a mí, me permite sentir que ella es la manifestación de ese poder superior que me está permitiendo conocerlo, conocerme, acercarme más a su voluntad y empezar a establecer esas relaciones interpersonales. Punto base en un codependiente, relaciones interpersonales sanas. Porque mi papá sigue en actividad, pero mi estado de ánimo, obviamente cuando sé que le estoy sufriendo, siento dolor, soy ser humano, es imposible que no lo sienta, pero no significa que yo deje de hacer mi vida, no significa que yo deje mi trabajo, no significa que yo me pelee con todo el mundo, no significa que yo reniegue de mi poder superior, no significa que yo deje mi plan alimenticio, no significa que yo me descuide. Admito ese dolor, hablo de él y continúo. Pero esa sensación de paz y de tranquilidad que me regaló el poder superior, esa nueva relación con él de decir, pase lo que pase, todo va a estar bien porque sé que tú vas a estar allí, pues me ha permitido mantener cierto nivel como de paz. Les puedo compartir que, bueno, ahorita, desde que empezó la pandemia, mis estudios de sangre, desde hace 2 años, no son solo los de una persona con diabetes controlada, solo es una persona normal, sin necesitar un solo gramo de medicamento. Entonces es así como de, si en algo puedo ser testimonio de la fuerza del poder superior es, pues como, pues a mí me está suspendiendo una enfermedad física y metabólica normal. Por supuesto, la persona de la cual codependía, hace 3 años, casi 4, que ya no sé absolutamente nada de ella, no necesito buscar en las redes sociales, ya no tengo prácticamente redes sociales y me siento muy en paz y muy tranquilo con ella. Las relaciones con la familia están relativamente bien, hago lo que me gusta, me divierte, pero ojo, no significa que mi chamba espiritual haya cesado, porque yo como codependiente, como comedor compulsivo, tengo un tema pendiente que me está costando mucho trabajo y que es mi coco. Y es la forma en cómo me relaciono con las mujeres de forma sentimental. Porque en ese aspecto, para mí, no hay una manera más dolorosa de tener que rendir mi ego. Y bueno, creo que ya se acabó la hora y media de compartimiento. Entonces, bueno, no, espero haber abordado bien el tema. Sí, Iván, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Siempre, siempre me ha sido muy grato escucharte. Y bueno, ronda de preguntas por ahí ya tenemos a una. Hola, hola Iván, hola compañeros. ¿Cómo es ahorita o cómo has ampliado, cómo definirías la relación con tu poder superior hoy en día? Mi relación con el poder superior hoy en día es de confianza, básicamente, porque es de confianza. Para mí, paradójicamente, esta etapa de la pandemia tuve pues, muchas experiencias que fueron como que no había vivido, o sea, que inclusive sin pandemia no había vivido, fueron experiencias novedosas. Muchas de ellas pues, fueron muy dolorosas. En muchas de ellas me tuve que ver por la fuerza. En muchas de ellas, por ejemplo, tuve que ver que mucha de la violencia que yo vi, pues tal vez también habita en mí. Y pues tuve que empezar a confrontar la realidad que pues había comenzado o que no había podido ver. Mis defectos de carácter se reorganizaron, ya la pereza no es ahorita el que más me ha hecho sufrir. Tuve que ver primero la pereza para ver al que ahorita genuinamente
o durante mucho tiempo me ha tenido como madredón. Pero a pesar de esa sensación de dolor, también inclusive pasó un periodo de mucha tristeza, que ya estaba leyendo una depresión de 3 semanas, el segundo confinamiento. Pero entró como esa parte de sentir, pues lo que estoy viviendo no me está gustando y me está doliendo. Pero tarde o temprano, si ya me pongo en disposición, sé que tú, mi poder superior, me va a tender la mano y me va a sacar de esta situación, que nada es para siempre, nada es permanente. Y solo te pido que me permitas entender lo mejor de lo que estoy viviendo. Es en ese sentido de confianza. Por supuesto, la mente es muy agresiva. A veces la mente me dice, no lo vas a lograr, no vas a poder, ya la cagaste, tu vida... Pero entra como esta otra parte de decir, pero si el poder superior me ha sacado de situaciones muy cabronas, ¿quién soy yo para saber cuál es quién soy yo para cuestionar el plan que él tiene para conmigo? Yo no tengo como esa facultad. Ese pensamiento, de alguna u otra forma, me ha ayudado a limar esta parte de la desconfianza. Como decir, pues, yo no tengo como esa facultad o esa capacidad de poderle decir a mi poder superior cómo es. Más bien, pues, le pido que me permita ver lo que tengo, que es lo que tengo que trabajar. Y, por ejemplo, esa experiencia estuvo muy marcada porque pues, hubo un momento en el cual se me olvidó que el poder superior me hizo recuperar algo que es para un diabético es prácticamente imposible, que es la salud física, por aferrarme mucho a mis deseos personales. Afortunadamente, ya estuvo a su mano, no tuve que volver a sentir el dolor que sentí cuando toqué fondo, pero esa experiencia me hizo saber, pues es que pase lo que pase, siempre ahí está él. Puedo confiar en él. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Compañeros, buenas noches. Yo soy codependiente. Gracias, Iván, por el compartimiento. Mi pregunta es, ¿cómo se puede recobrar la confianza? ¿En el poder superior? Sí. Bueno, desde mi experiencia, yo llegué muy desconfiado al grupo porque yo tenía la impresión de que nadie me iba a entender, de que nadie me iba a comprender, de que estaba loco y de que lo que yo sentía y pensaba era algo aberrante. O sea, literalmente así lo pensaba. Entonces, para mí, lo primero para empezar a romper, para empezar a modificar la desconfianza, tuvo que ver con romper el aislamiento. Con empezar a participar de las juntas, con empezar a hablar con los compañeros, con amadrinarme o apadrinarme lo más de cerca posible para justamente, o sea, situarse como en ese segundo paso, ¿no? Y ver con el padrino y la madrina y a través de las experiencias de los compañeros, cuáles fueron esas creencias limitantes que me han alejado de mi poder superior. O sea, si pienso que mi poder superior es castigador, si pienso que mi poder superior está codependiente, que no es amoroso y siempre me va a pedir algo a cambio, si pienso que pues, mi poder superior no me escucha, si pienso que pues, mi poder superior le gusta verme sufrir. Eso, desde mi experiencia, eso es como, así fue como para mí se me empezó a manifestar el cambiar esta sensación de no confío en ti, me vas a hacer daño, eres malo, a estás allí, eres bueno, quieres lo mejor para mí. Y pues a veces pues no me gusta lo que quieres para mí, pero pues lo acepto. Ese es el punto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Iván, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por compartir, Iván. Yo quería preguntarte, casi al final mencionas que tú ya no, bueno, que ya no necesitas como meterte a las redes sociales o buscar, entiendo que hablas como de la sustancia, ¿no? De la dependencia. Yo te quisiera preguntar como que en qué paso de tu proceso tú pudiste como desapegarte o soltarte.
porque yo ya llevo 2 años sin mi sustancia y ahorita no sé por qué me está como regresando un poco la obsesión. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿tú cómo hiciste para desapegarte o en qué parte de tu proceso lo logras? Muchas gracias. Claro, con gusto. Bueno, yo les comparto, esto va relacionado a lo que me acabas de preguntar, aunque pareciera que no. En el grupo de comedores compulsivos, nosotros tenemos algo que es o sea, nuestra derrota es muy simple. No comemos nada de harina y nada de azúcar, refinada, ni, o sea, teniendo harina como un carbohidrato reducido a polvo, porque tiene un efecto sobreestimulante en el cerebro y es terriblemente adictivo. Para mí, encontrar exactamente cuál es ese punto de la derrota como comedor compulsivo fue básico, porque como con el alcohol, es decir, ante esto, pues sé que si ya estoy tocando esto, es una recaída inminente, porque es volver a consumir lo mismo. Ya con el tiempo me pregunté, ¿y cuál es la equivalencia a eso dentro de la codependencia? Cuando yo entré, me acuerdo que me marcaban mucho el contacto cero. Entonces, hasta me acuerdo que medio me resentía. Como yo decía, o sea, contacto cero, no sean exagerados, o sea, fue pues mi mejor amiga durante 10 años, o sea, la puedo dejar de ver unos 2, 3 meses, pero pues vamos a retomar todo a toda madre y demás. Pero cada vez que te llegaba a ver en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, bueno, no, en WhatsApp no, en Facebook, y veía qué estaba haciendo, qué había publicado, me entraba una sensación de ansiedad como si lo hubiese visto hace unas horas. Ese es el punto para mí. ¿En qué parte de mi proceso se manifestó esta parte? Pues justamente cuando me despedí de esta persona y nos despedimos tranquilamente, amablemente. A partir de ese momento, ese desapego se comenzó a dar, porque el siguiente paso para reafirmarlo fue, en mi caso, eliminar mi cuenta de Facebook y salirme de un grupo de WhatsApp que teníamos. En la despedida estuvo como pactado esa parte de no volvernos a escribir y lo cumplió, y lo cumplimos más bien porque por supuesto eliminé su número. Cuando les digo que literalmente no he sabido absolutamente nada de ella en prácticamente 4 años, no les estoy mintiendo, es literal. Pero ese es el punto, o sea, el contacto cero es definitivo. Llega un momento en el que pues, duele mucho porque te tienes que enfrentar a la pérdida, te tienes que enfrentar a las ansiedades de la separación, tienes que enfrentar como a tus demonios y pues se tienen que hacer, o sea, es ese punto necesario para empezar a trabajar en nosotros mismos, o sea, el contacto cero es imprescindible. A diferencia de la harina y el azúcar, sí les comparto porque yo tengo la experiencia, no tengo la experiencia con el alcohol, por ejemplo, pero también con el tabaco, es que aquí puede costar un poco de más trabajo, porque pues somos seres humanos, son relaciones interpersonales, opera de una forma diferente, pero de que hay que tener una derrota al respecto es indispensable. A mí me costó, esta experiencia sí es para mí imprescindible compartirla. Sí me costó llegar al contacto cero aproximadamente 1 año, pero sí les puedo compartir esto. Todo el tiempo que yo demoré a hacerlo, me cobró factura, porque retrasó mucho mi proceso, muchísimo. Ahora, esta es mi experiencia y para ellos sí les pediría es la persona que me preguntó que escucha a los demás compañeros. La obsesión desaparece. Esa obsesión como tan agresiva que te hace estar de rodillas, pero el recuerdo de la persona no se va. Porque somos seres, solo que pues, no sufre tanto. Pero cuando se está volviendo una obsesión y ya tienes un contacto cero, pero aparece como esa sensación de ansiedad, es que la obsesión en sí misma te está marcando algo que estás viviendo y que no quieres ver. Por supuesto, estas experiencias les comparto, o sea, yo no fue como fue con esa persona, pero tiempo después tuve una experiencia mucho más grata con otra persona
salí con ella, allí las cosas fueron mucho más agradables, pero pues la relación eventualmente terminamos en paz, pasó el tiempo y sí había momentos en los cuales yo me acordaba de ella y surgía como esta parte de ansiedad y todo eso, pero ya tenía el contacto cero. Pero ¿qué me permitía el ya no buscar en las redes sociales, etcétera, 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 etcétera? Poder ver que ayer era una manifestación de algo que yo estaba deseando recibir en ese momento, que era afecto, que era dulzura. Entonces, pues ahí es cuando se le entrega al poder superior y decir, bueno, pues me siento así, no lo puedo obtener, te lo entrego a ti y pues tú dispón de ello. Pero bueno, para regresar un poco a tu pregunta, a mí me dieron una sugerencia, no fue una orden, fue una sugerencia, fue tal vez, pues así como el alcohólico, ¿no? El alcohólico va y tira sus botellas y no tiene absolutamente nada que se parezca al alcohol en su casa. Pues así yo como codependiente tuve que cerrar mis cuentas de redes sociales. Cerrarlas de tal manera en que ni siquiera me acordaba de la contraseña. Porque pues la ansiedad es cabrona, ¿no? Y pues así como que estás a toda madre 3 semanas y de repente te acuerdas y mágicamente se aparece la contraseña en tu mente. Y pues es difícil, o sea, es una adicción. Y reconocer una adicción es que no puedes con ella. Entonces, hasta me acuerdo que la persona que en ese tiempo era mi madrina le pedí que me ayudara a modificar la contraseña de esa red social. Y sí, me apoyó. Y de hecho, cuando la volvió a ver, le dije, oye, ¿te acuerdas que tenías la contraseña? Y me dijo, sí, ¿la quieres de vuelta? Ya pasó tiempo suficiente. Y yo me acuerdo que le respondí, no, destrúyela y esa red social, estoy mucho más tranquilo sin ella. Eso es lo que te quiero compartir. O sea, si tienes ese contacto cero, si no hablas con esa persona, si no te whatsappeas, pero lo sigues viendo, no has hecho el contacto cero. Entonces, tal vez a veces se necesita una medida más fuerte para poder vivir ese proceso. Porque si se buscan las personas y todo eso, la verdad es que solo es como seguir aferrándose así con la uña del dedo. No es soltárselo al poder superior. Te lo comparto desde mi experiencia. Agradable no es, pero de que tenemos que pasar por eso, lo tenemos que pasar. Por eso hay un Dios que te dice, bueno, pues no es tan terrible. Gracias. Gracias, Iván. Sí, buenas noches, Iván. Pues gracias por tu compartir y a ver si creo que es un poco de lo mismo, pero yo estoy como en esta parte de la abstinencia, un tanto. Creo que me falta todavía derrotarme mucho. Todavía no logro un contacto cero y la verdad es que tampoco me gustaría, pero también, no sé, estoy tratando de estar en disposición para aceptar, ¿no? Como la voluntad de Dios, pero me cuesta mucho trabajo todavía, es cuando me encuentro con que mi Dios o el poder superior que yo me construí, como que no le tengo tanta confianza, ¿no? Es cuando ya digo, no, no, todavía me cuesta mucho confiar en un poder superior y siento que no sé, o sea, bueno, estoy así como aterrada, ¿no? Como a decir, bueno, te entrego todo, te entrego pues todo, ¿no? Todas mis ansias y pues no sé qué hacer. O sea, al final de cuentas, cada día pues tengo de dos, ¿no? O estar ahí rogando o aguantarme, pero no sé a ti qué te dio como fortaleza para pasar por todo ese proceso de abstinencia. Gracias. Gracias a ti. El grupo, básicamente. Cuando yo les compartí esto, o sea, a mí ese primer contacto cero me costó mucho trabajo. No me costó a mí, o sea, le costó a mi poder superior porque pues yo soy bien necio, ¿no? Soy bien necio. Entonces, y pues como enfermo emocional siempre he querido hacer lo que se me da mi santa voluntad y pues ahí están los bellos resultados. Sí te comparto la experiencia de que había veces en las cuales yo estaba en mi junta con mi cafecito, ya en sala presencial, a toda madre, y pues me llegaba el mensaje, ¿no? Y el mensaje era así como de, ¿qué onda? ¿Nos vemos en el metro? Y pues no me daba cuenta en qué momento mis pies ya estaban a punto de llegar al metro. Y era así como que, ¿en qué puto momento pasó? Perdón por es que la grosería lo afirma más, o sea, es que sí es algo muy descorazonador, o sea, es decir, ¿en qué puto momento pasó esto?
Y eso me distraía de mi proceso, de las juntas y de poder trabajar en mí. Pero hubo un momento en el cual, justo entre el tercer y cuarto paso, previamente yo hablé con esta persona y le dije, necesito un tiempo para mí, ahorita nos vamos a ver, nos vamos a buscar, o sea, sí te pido que respetes ese tiempo. A mí me dolió mucho, me dio mucha ansiedad porque una parte de mí sabía que esto no tenía vuelta atrás, que esto ya era el principio del fin. Pero fue en el tiempo en el cual, con toda esa ansiedad y esa tristeza, yo estuve en el grupo hasta cierto punto autoanexado. Creo que a varios de los compañeros les tocó vivir conmigo esa época, pero pues era un momento en el cual yo pues iba prácticamente diario, o sea, porque pues para esa sensación de tristeza y de ansiedad, pues solo como el calor, las experiencias, era lo que pues, me daba como ese aliviane y ese impulso cotidiano para poder lidiar con esa ansiedad. Eso sí, una vez que se fue, esa ansiedad, porque pues esta parte es bien importante para mí y se los quiero compartir, o sea, no hay mal que dure 100 años ni quien los aguante. Con la fuerza de grupo, con la confianza en el poder superior, o sea, pasando esa etapa tan dolorosa y tan incómoda, pues el poder superior, a cambio de aguantar unos momentos de ansiedad, te regala una tranquilidad de saber, pues puedo volver a vivir esa ansiedad, pero pues no me va a matar ni es lo más terrible que voy a vivir. Entonces, volviendo a tu pregunta, una vez que se da el contacto cero, hay que estar, la fuerza del grupo y la constancia en las juntas es lo que te puede sostener y lo que puede sostener a su vez ese contacto cero. Gracias, Iván. A ti. Sí, gracias, Iván. Adelante. Hola, muchas gracias desde Bolivia. Y bueno, sobre esto de lo del contacto cero, te agradezco mucho, es muy interesante lo de lo que se ve con la dependencia, digamos, de la comida, la dependencia que tenemos con una pareja. Y ahí me surgen varias consultas, pero voy a tratar de ser un poco concreta. Este, yo recuerdo que en un tiempo que dejé a mi pareja hace años, me costó muchísimo, muchísimo llegar al contacto cero, 4 años, al final de los cuales pensé que era buena idea retornar con él y entonces me di cuenta por lo mal que le estaba pasando al apenas acercarme, lo que tú dices, ¿no? O sea, ya empezar a sentir los síntomas de la ansiedad, los nervios, ya estaba yo más tranquila, pero yo otra vez pendiente. Entonces ahí dije, no, ahí fue que lo dejé y realmente me costó un montón. En cuanto lo dejé, el otro no lo podía creer y yo finalmente me sentí liberada después de años. Y incluso estaba a punto de volver con él, no sé qué me pasaba. Bueno, sí sé que me pasaba ahora, pero después de que lo dejé, recuerdo que al día siguiente me dio urticaria de los nervios que tenía. Me enfermé y yo dije, ¿pero qué es esto? Y era una cosa así que urticaria, nunca en mi vida, ni antes ni después. Entonces dije, realmente no puede ser. Salió, yo lo relacioné como que era terminar de sacar a una sustancia, como se llama en el grupo que estoy aprendiendo estos términos, ¿no? Era como sacarla de mi vida, ¿no? Y que junto con esa urticaria, que son como unas ronchas o cosas así, se estaba terminando de ir. Y me fui sanando de eso, me cuidé mucho y ya, ¿no? Ya. Pero realmente para hacerlo, yo la pasé muy mal, tuve que intentar volver y darme cuenta qué pésimo lo estaba pasando. Entonces, mi pregunta viene ahí. ¿Por qué dices que tú, relacionando con el tema de lo del poder superior, por qué dices que le habría costado a tu poder superior? Yo estoy tratando de entender esto de la relación de uno con un poder superior, del cual yo vengo hasta el momento, digamos, distanciada o, ¿no? Enojada no, pero sí distanciada, no le pongo mucha atención, la verdad, hasta ahora que estoy tratando de volver a entenderme en esa parte de una divinidad, digamos, o algo así. Y al mismo, por eso me sorprende, porque si a mí me ha costado tanto eso,
¿por qué podría decir que le costó a mi poder superior? No entiendo eso, lo que dices. O es que a mí no me costó y a ti sí, a tu poder superior y a mí no, porque no lo tenía, no sé. Es por ahí un poco mi pregunta. Y por otro lado, ¿cómo, bueno, relacionado con esto, cómo es la relación? Yo decido, el poder superior decide, ¿quién decide lo que voy a hacer? ¿Cómo funciona esa parte? Lo relaciono mucho con, lo escucho hablar con el mismo Dios cristiano que he conocido en el colegio, al cual lo he seguido y luego pues ya no le he dado mucha atención hasta ahora, digamos, ¿no? Me me acercaba, volvía, pero así una relación así. Entonces, espero que se entienda un poco mis dudas. Gracias. Gracias, sí. Bueno, a tu primera pregunta menciono, le costó trabajo a mi poder superior porque yo soy, de hecho, creo que aquí te puedo responder desde mi experiencia las dos dudas que planteas. Yo como pues, persona codependiente y comedor compulsivo, yo nací con ciertas características. Egocéntrico, anormalmente temeroso, desconsiderado y deshonesto. Deshonesto en el sentido de no puedo hablarme a mí mismo y no puedo ser honesto conmigo mismo. A eso me refiero con esa primera parte. Y también con esta intención de pues, siempre quererme hacer como el canchero, o sea, siempre querer hasta cierto punto ganar para no sentirme desprotegido. Ahora, le costó, le costó trabajo a mi poder superior porque en el poder superior que yo me construí, él es benevolente y en su voluntad va a querer lo mejor siempre. Aunque yo admito que yo intento admitir que mi inteligencia no alcanza para entender cuál es la voluntad de él. Pero por mi ser egocéntrico, por ser desconsiderado, por no hablarme con la verdad y por querer pasar sobre los demás, yo me aferro mucho a repetir los patrones que me han hecho sufrir, cuando pues tal vez la voluntad del poder superior es decir exactamente qué siento, qué me duele, hablarme con la verdad, hacer algo por los demás sin esperar nada en recompensa, sino por el simple gusto de dar lo que a mí en dado momento se me dio. Por eso comento, porque es la forma en cómo yo me recuerdo cuál es una parte de mi naturaleza que me hizo tocar fondo. Y recordarme que mi poder superior siempre va a ser benevolente conmigo. Por ello, como lo respondí en el momento de las compañeras, es bien importante en dado momento revisar cuáles fueron las creencias limitantes que te han alejado de esa creencia en un poder superior o en un poder mayor a ti, que te hacen sentir desconfianza, que te hacen aislarte, que te hacen verlo con escepticismo. No recuerdo exactamente cuál fue la palabra que utilizaste, que no fue pelearse, fue como verlo aparte. Distanciamiento, sí, Distanciamiento. una indiferencia casi, sí. O sea, ¿qué fue lo que te hizo distanciarte de él? Porque para poder hacer comunión con él y acercarte a él, esas creencias se tienen que dejar a un lado. Llegando al tercer paso, y eso lo viví, de alguna manera lo estoy viviendo, es algo aterrador, por lo siguiente. Uno está acostumbrado a saber quién es, qué hace, uno tiene un concepto de sí mismo, ¿no? Claro, en mi caso personal, pues mi autoconcepto me regaló una enfermedad metabólica a los 25 años y una vida ingobernable y unas relaciones interpersonales de perros, o sea, una vida difícil. Pero la parte complicada de esto es que por ese aislamiento, por esas características que mencioné en un principio, por querer siempre hacer mi voluntad, estoy sufriendo. Desde mi experiencia, una parte importante para empezar a trabajar esta relación con el poder superior a la vez del programa, tiene que ver con empezar a desaprender la parte más nociva de mí mismo y de lo que yo creo que soy. Y justamente este proceso pues se siente aterrador, o sea,
ni soy esto y tampoco he llegado a esto, entonces se siente como estar en la nada. Por eso es aterradora. Pero como todo en la vida, o sea, todo es un proceso, todo es un fluir, nada es para siempre. Y esa sensación de incertidumbre no va a durar siempre. Como lo mismo, o sea, y te lo comparto. La sensación de paz y de tranquilidad y de propósito que eventualmente aparece no dura para siempre. Tarde o temprano se va a ir, está bien, porque la unidad del poder superior es seguir, es fluir. Ese es el punto. Pero para empezar como a trabajar esa parte, primero hay que trabajar mucho las creencias limitantes que te han hecho estar alejada de la idea de un poder superior, porque eso es lo que marca esta parte del programa. O sea, el programa es, a diferencia de muchas terapias psicológicas, y yo te lo puedo decir por conocimiento de causa, es su base espiritual. Y su base espiritual únicamente marca una cosa, tener la disposición de creer en una fuerza mayor a ti, en una base espiritual que te va a dar un poder por el cual vivir, un poder que tú no tienes, un poder que va más allá de las fuerzas humanas. Esta parte de la espiritualidad, a veces a mí me ayuda mucho buscar las palabras en el diccionario. Entonces, pues, por ejemplo, su espíritu es como este aliento que está presente y que es continuo y que nos pertenece a todos y que siempre está independientemente de nuestra presencia o no. No sé si respondí tu pregunta. Gracias. Gracias, Iván. Miren, estamos en el tiempo, compañero, yo les pediría un poquito de su tolerancia, tenemos una mano levantada más. Gracias, buenas noches. Yo tengo como, no me quedó como muy claro algo que hace unos días yo le puse, pienso que puse como un límite y después me dolió, ¿no? Le dije a un hombre, yo no estoy en disposición porque tengo novio y porque yo estoy en un proceso de recuperación. O sea, no le dije como tanto, estoy en un proceso de recuperación, solamente yo me entendí, le dije, no estoy disponible. Yo lo único que puedo ofrecerte es mi amistad, tu respeto a mi novio y respeto a mí misma. Cuando yo le digo esto, dejamos como estos días, 4 o 5, sin contacto, yo lo elimino de mi teléfono, lo elimino de Facebook, pero a mí me dolió. Y yo lo que pienso es, se supone que hiciste lo correcto porque es real que tienes pareja. Tú vienes saliendo como de infidelidades y la verdad vives las consecuencias horribles. Y he caído como en le he dicho le he dicho a mi poder superior, o sea, lo que tú me digas, como me lo digas, pero yo ya no quiero volver a tener como esta adrenalina de los mensajes amorosos y yo me vuelvo a enamorar en 2 días. Y entonces me comparte mi padrino, como tu contrario se niega a poner un límite, el límite duele. O sea, yo no como que no entendí esa parte y siento así como que cada área que voy trabajando me van desplumando y a mí me duele mucho. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo, digo, esto tiene que ver, digo, directamente tendría que revisar otra vez profundamente mi pasado o directamente se lo entrego a mi poder superior, pero yo no sé cómo, porque me resisto, porque no puedo. Mi poner límite, como nunca lo he hecho, lo que hago es permisividad, pero el día de hoy a mí me duele el poner distancia, el poner contacto cero, el eliminarlo, el no cero. Gracias. Perdón, me gustaría entender algo. Entonces, tú pusiste el límite y sientes el dolor por el distanciamiento de esta persona, pero el límite se sigue respetando. Ajá, sí. Ok. Hay algo bien importante, y esto igual te lo comparto desde mi experiencia previo a la pandemia, justo cuando yo tuve como un momento de tranquilidad muy, muy, muy padre, y es que pues eventualmente viví una experiencia que me dolió, y que yo lo viví, lo sentí hasta cierto punto, mi cabeza dijo que era una recaída, y no, para nada. Hay una parte creo que es el 10º paso, donde refiere desde la experiencia que el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual. A veces la voluntad de nuestro poder superior no es que no sintamos dolor. Hacer cosas nuevas, dar despedidas, poner límites, decir por hoy no, aunque lo desee, o decir por hoy sí, aunque me dé mucho miedo,
son cosas que pues, como uno como enfermo emocional pues no está acostumbrado a hacer y por supuesto cuando les comienza a hacer pues duelen. El que se sienta dolor no está peleado con el poder superior. Respecto al historial, yo te puedo compartir, o sea, hay veces en que sí es, desde mi experiencia, es necesario y es útil explorarle y rascarle, pero hay veces en las cuales pues solo sirve como para o resentirse o para revictimizarse o para reculparse. Dejo esto a tu consideración porque tal vez esta parte que tengas que trabajar con tu padrino. Ahora, ¿qué sí es importante? Pues cuando uno deja un vínculo y hace ese contacto cero, esa es mi experiencia, pues lo extrañas o le extrañas, es natural extrañarlo. Y ahí es cuando entra esa parte, o sea, es importante ser honesto con uno mismo. Y pues si le extrañas, en mi caso personal, si le extraño, pues lo admito y digo, le extraño. Y poder superior te lo entrego y entrego que le extraño. Y si mañana le extraño, pues lo vuelvo a decir, lo digo con mi padrino, lo digo en mi grupo. O sea, y está bien decir esta parte y entregarlo y tarde o temprano se va a ir. Y por supuesto, cuando yo digo, ya se entregó una con el padrino en los compartimentos, la extraño, lo extraño, siento esto, se lo entrego a mi poder superior, lo dejo ir, pero no lo voy a buscar porque sé que yo tendré esta consecuencia, también estoy como validando por qué estoy haciendo esto. Y eventualmente, pues esto va a desaparecer. Pero pues si se pone si se pone un contacto cero y se extraña a la persona, pues es hasta cierto punto, o sea, desde mi experiencia no pasa nada. Sí pasa cuando te lo guardas, cuando lo niegas o cuando buscas a la persona. Allí sí estamos en un problema. Pero pues validar lo que sentimos, pues libera, desde mi experiencia. Es así como, desde mi experiencia, yo entrego ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias, Iván. Gracias por tu participación. Le mandamos un saludo a tu grupo. Muchas Y gracias. bueno, yo de manera muy, muy personal te quiero decir que pues fuiste como el padrino de nuestro grupo, al ser el primero que comparte con nosotros nuestra semana de unidad. Hoy te toca el ingrato privilegio de servir. Nada más nuestros aplausos, mi Muchas querido gracias, Iván. no. Gracias. Y si alguien quiere abrir su micrófono y aplaudirle, eso es lo que te llevas de nosotros. Gracias, compañeros, gracias. Y un aplauso bien para tu grupo.